Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Jesús Rodríguez y a todo su equipo que están el día de hoy organizando este evento. Ha sido un evento desde un principio que se nos planteó hace alrededor de 6 meses y que ha venido dándole mucho seguimiento, y eso habla de la buena organización que tienen todas y todos ustedes aquí en la UBAC. Agradecer también a la rectora que estuvo con nosotros hace un ratito, y a todos y todas ustedes por darse el tiempo el día de hoy de estar aquí. Yo vengo de parte del gobierno de Morelia. Fuimos invitados para platicar sobre un proyecto que tenemos, que es la Casa del Adulto Mayor. Sin embargo, al ser este un congreso académico, al ser un congreso nacional y también al ser un congreso que habla sobre la cultura física en general, pues no quisiera que esta ponencia, y más al ser la primera ponencia, sea un comercial o sea un spot político. Y por eso el día de hoy quiero presentarles a ustedes 3 ideas principales sobre la necesidad de contar con espacios para el cuidado y el esparcimiento y el buen vivir de los adultos mayores. Obviamente nosotros como ayuntamiento somos la parte más cercana, pero también de los 3 niveles de gobierno los que tenemos menos recursos a comparación de los otros 2. Y bueno, solamente les dejo una primera imagen de la Casa del Adulto Mayor, que es un proyecto que tenemos en este próximo semestre, estará ya en funcionamiento, pero para no empezar con esta parte y llegar a esto que sea la conclusión, la primera idea que les quiero presentar es, primera idea y muy importante: México ya no es un país joven. Y creo que en la vida que tenemos nosotros, posiblemente ya no lo volverá a ser. Y es importante esta idea principal e inicial, porque tenemos la idea nosotros desde hace mucho tiempo de que en nuestro país nuestra pirámide poblacional está distribuida de tal manera en que nosotros somos o éramos muchos niños, y poco a poco, conforme va avanzando nuestra vida, pues tenemos menos personas. Y esta parte de que México ya no es un país joven, lo quiero soportar con 3 datos importantes o 3 indicadores. Primero, la esperanza de vida. Segundo, la pirámide poblacional. Y en tercer momento, el índice de envejecimiento. Como lo mencionaba hace ratito la rectora, la esperanza de vida en México ha crecido. De los años, aquí viene esta gráfica desde 1950, la esperanza de vida más o menos era de 45 años. Y el hecho de que la medicina, la tecnología, obviamente la sanidad en todos aspectos, desde agua potable, drenaje, vacunación, medicamentos y demás, ha hecho que nosotros tengamos una vida más larga. Pero esto también viene a colación con otro tema, y que es que en estos momentos el número de bebés que tenemos por mujer en México es alrededor de 2, que es justo la medida que ocupamos para que se sustituya en la vida al hombre y a la mujer. Y antes, en los años 50, el promedio de bebés por mujer era alrededor de 7. Pero ¿qué pasaba? Las personas, bueno, primero que nada, de estos 7, alrededor de 1 o 2 pues fallecían a la pronta edad, y luego, conforme iban creciendo, pues la esperanza de vida era poca. El primer dato que vimos fue el índice, la esperanza de vida. El segundo que les quiero mostrar es el tema de las tasas poblacionales. Esto es en 1975, hace 50 años, y podemos ver que lo que les comentaba de la pirámide poblacional es que estaba muy pronunciada. La verdad es que el número de adultos mayores que podemos ver en esa base de 59 millones alrededor de habitantes era solamente de 2.5 millones, y eso equivalía al 4.4% de la población, lo cual indicaba que 1 de cada 23 mexicanos llegaban a la edad de 60 años y más. Si quieren avanzar a la que sigue, por favor. El día de hoy, 2025, tenemos un aproximado de 130 millones de habitantes, pero si ven la pirámide poblacional, ya está mucho más recta, ya ni siquiera parece pirámide, ya parece edificio. Y si ven, el día de hoy tenemos 16, nos decía la maestra, la doctora rectora Lidia, alrededor de 16 millones de adultos mayores, pero en porcentaje, si quieren avanzar,
ya no equivale al 4.4, ya equivale al 12% de personas. Y esto equivale entonces a 1 de cada 8 personas es adulta mayor. Pero si fuéramos a hacer una prospectiva de lo que va a pasar en 50 años, es decir, yo tengo 38 años, cuando tenga 88 años, esperemos llegar a esa edad, los adultos mayores van a equivaler a 48 millones, lo cual será 1 de cada 3 personas en nuestro país serán adultos mayores. Y en esta gráfica prácticamente es un resumen, pero se puede ver o se puede observar cómo ha ido este cambio en estos 100 años que pongo de hace 50 años y los 50 años que vienen. Por eso les digo que México ya no es un país joven y quizás ya no lo será, porque de alguna forma la proporción que tenemos va creciendo y no es, como quien dice, una tendencia que se pueda revertir. El tercer dato es el índice de envejecimiento. Este índice lo que nos dice es, de esta pirámide poblacional, si agarramos los dos extremos, es decir, desde que nace un niño hasta los 14 años, que es el periodo inicial, y el periodo final, que es después de los 60 años, teníamos que en el 75 había 9 adultos mayores por cada 100 niños o adolescentes hasta 14 años. Ahora tenemos 52, pero fíjense, en 50 años serán poquito más de 2 adultos mayores por cada niño o adolescente. Y esto quiere decir, y los pongo un poco en perspectiva, de que en teoría, si tenemos ahorita preescolares, kinder, primaria y secundaria, y que tenemos muchas, pues tendríamos que hacer algo como país, porque la proporción va a ser incluso mayor. ¿Qué haremos con los adultos mayores? ¿Qué haremos con nosotros que seremos adultos mayores? Y les decía que no es un tema reversible, porque hay países que lo hacen. Por ejemplo, Alemania empezó a ver que su índice de envejecimiento estaba alto, como lo es ahora Japón, como lo ahora es Italia. ¿Y qué hizo Alemania? Alemania permitió durante un buen tiempo, más o menos una década, el ingreso de migrantes. En Alemania viven ahorita actualmente 25 millones de migrantes, lo cual equivale al 30% de su población. Y bueno, en su mayoría son personas de Turquía y demás. Y esas son medidas extremas que puede tomar un país en caso de que quiera que su edad promedio baje. Actualmente la edad promedio de las personas que vivimos en México es alrededor de 30 años. Estamos un poquito abajo del promedio mundial, pero hay 100 países que tienen un promedio de edad menor a la de México. La segunda idea que les quiero compartir es el tema de los retos, y se los platico en diferentes categorías o en diferentes ámbitos, porque el día de hoy pues tenemos muchas ponencias después de esta, en donde se hablará de salud, se hablará de cuidados, de fisioterapia, de nutrición, incluso de temas de diseño, según veo. Y bueno, en salud hay muchos retos. Yo solamente les voy a dejar 3 datos importantes de cada uno. Primero, obviamente, en cuanto a salud, economía, un tema social y seguridad. En cuanto al tema de salud, pues hay un tema muy importante que nos invade a todas las áreas, a todas las edades, que es el tema de la obesidad. Y el tema de la obesidad es importante no por un tema no solamente estético, de autoestima, sino un tema específicamente de salud, de morbilidad, de mortalidad. Obviamente sabemos que en nuestro país la primera causa de muerte son las afectaciones cardiovasculares, después la diabetes y le siguen otros temas, pero si pusiéramos en perspectiva, la verdad es que casi una tercera parte tiene que ver solamente con estas primeras 2, que son la hipertensión, la diabetes y demás. Entonces es importante que tomemos en cuenta, obviamente, el tema de la alimentación. Conforme vamos creciendo, vamos siendo menos jóvenes, obviamente vamos adquiriendo diferentes discapacidades, visual, auditiva, motora, mental, y también es importante que nosotros sepamos que conforme vamos avanzando de edad ocuparemos más cuidados, más sillas de ruedas, más rampas, más aparatos auditivos, más jornadas de lentes y demás. Y bueno, aprovechando que hay personas aquí del Instituto de Geriatría Nacional, nosotros, bueno, en el Consejo Mexicano para la Geriatría hay 1,366 geriatras certificados en México.
De estos solamente hay 30 en Michoacán. Si estábamos hablando en diapositivas anteriores de que en 50 años tendremos 2 veces más adultos mayores que niños y adolescentes, entonces vamos a ocupar más geriatras. Actualmente, certificados, hay 27,000 pediatras, es decir, doctores que se especializan en niños. Pues entonces, seguramente en 50 años, pues esto tendría que cambiar y los geriatras tendrían que alcanzar e incluso rebasar el número de pediatras. Sin embargo, pues esto va avanzando un poco lento y es importante que todos tengamos esto en conciencia de la necesidad. En el tema de economía, pues las cifras no son alentadoras tampoco, porque la informalidad de nuestro país sigue siendo muy alta. México es de los países que tiene menos desempleo en el mundo. Nuestra tasa de desempleo está como en el 2%, pero no significa que nuestros empleos sean de calidad, porque cuando hay una tasa de informalidad del 70% en adultos mayores y en población general alrededor de 60-65%, quiere decir que no están en la legalidad completa, que no tienen un contrato, que no tienen días de vacaciones establecidos, que quizás un día pueden trabajar 8 horas, otro día pueden trabajar 10 y no se les pague las horas extras, que el aguinaldo quizás no son los 15 días de ley, entre muchas otras cosas. Pero la más importante tiene que ver con que estas personas puede ser que no siquiera reciban el salario mínimo. Aquí tenemos que el 76% de las personas adultas mayores o ganan un salario mínimo o 2 o no reciben ingreso por la labor. Tal vez algunas de ellas, pues como sabemos en algunas tiendas, solamente viven o sobreviven de temas de propinas. Y en el tema de una pensión como la tenemos, pues es un tema muy debatible, porque 2 de cada 3 adultos solo tienen como ingreso fijo la pensión para el bienestar. Y es lo que les decía al principio del tema de la informalidad. El tema de la informalidad no solamente acarrea todo lo que les dije que no tienen. El tema de la informalidad a largo plazo, donde te va a pegar es en tu pensión, pues que te dan las afores en este caso, porque vas ahorrando para tu retiro. Entonces, cuando tú no tienes un empleo formal, ese recurso no lo ahorras y entonces solamente vas a subsistir con lo que te dé el gobierno o lo que pudiste ahorrar por tu cuenta, o quizás pudiste comprar un terreno y lo vendes, pero que 2 de cada 3 adultos mayores solamente dependan de esos 3,100 pesos al mes es sumamente preocupante. Y bueno, en esta parte yo les digo que se abre un poco el debate porque pues hay una crítica y contracrítica respecto al recurso que se da en efectivo, el recurso que da el gobierno federal, que empezó me parece con Fox, siguió con Calderón, luego con Peña Nieto, luego con Andrés Manuel y cada vez ha sido mayor. La lógica del gobierno federal es, prefiero darle directamente en sus manos un recurso al adulto mayor y que ese adulto mayor se encargue con ese recurso pues de satisfacer necesidades. Y eso obviamente es una medida popular porque las personas prefieren que se los den y ellos decidir en qué gastarlo, pero no siempre es una medida, no en todos los casos, la más adecuada. Porque también es cierto que al momento de que tú estés dando dinero directo, estás deteniendo ese dinero de irse a otros programas, por ejemplo, al IMSS, o por ejemplo, al sector deporte, o a educación, o a otras cosas. Y entonces para el gobierno, en su momento puede ser fácil desentenderse y decir, bueno, pues no hay medicinas en el hospital, pero yo te estoy dando más dinero, cómpratelas tú, ¿no? Entonces sí es un poco debatible, no estamos aquí para debatir esas cosas, pero sí es importante que conozcan que aunque sí ha ido en aumento el recurso que se les puede dar una pensión universal, también es cierto que es insuficiente aún y que se está descobijando otras áreas. Este año, para ese programa de pensión para el bienestar, el presupuesto es de 500,000 millones de pesos, que para que lo pongan en perspectiva, es todo el presupuesto del IMSS. Si nosotros no diéramos ese recurso o diéramos la mitad de ese recurso a los adultos mayores y lo inyectáramos al IMSS, entonces tal vez tendríamos mejores condiciones. Pero les digo, de alguna forma también el recurso nunca será suficiente y es cobijar una parte para descobijar la siguiente.
En el tema social, me voy a enfocar a temas un poco más personales de lo que han manifestado adultos mayores en encuestas. Por ejemplo, los adultos mayores con discapacidad o con dependencia, solamente 2 de cada 3 dicen que reciben cuidados, una tercera parte no los recibe, pero de estas 2 de cada 3, una aún dice que necesitan más cuidados. Entonces, si juntamos esos porcentajes, significa que los que necesitan cuidados o no los tienen o necesitan más, y solo 1 de cada 3 siente que está siendo suficientemente cuidado. De los que no tienen discapacidad o dependencia, 1 de cada 3 manifiesta sentirse solo o estar solo en casa la mayor parte del tiempo. También esto es importante porque a final de cuentas somos seres sociales, y al ser seres sociales, la soledad pega, y obviamente pega en la salud mental, y pues tiene otras aflicciones pues emocionales que tenemos que pues cuidar. Y bueno, esta parte para mí es muy importante por el tema de lo que vamos a platicar al final. Cuando le hicieron la encuesta a los adultos mayores sobre los que hacen diferentes prácticas deportivas, salir a caminar, salir con sus amigos, solamente una cuarta parte dijo que solían hacer actividades lúdicas, y solamente el 3% acuden a alguna estancia especial o específica para adultos mayores, sea un lugar especializado como una estancia diurna, o sea un lugar pues tal vez para cuidados de mediodía, o en este caso asilos. Y bueno, el cuarto punto es el tema de seguridad, que no están exentos los adultos mayores de sentirse inseguros con la situación que vivimos en el país. Claro que las personas adultas mayores, a diferencia de las nuevas generaciones, suelen estar más interesados en ver noticias, en estar informados. Sus medios por los cuales son informados suelen ser obviamente las noticias, la televisión, el periódico, pero también es cierto que a veces es más complicado estar actualizados a las nuevas tecnologías y saber diferenciar lo que es real y lo que no. Actualmente, si yo veo una imagen de un atentado, tal vez yo puedo ser que le dude y digo, bueno, ¿es inteligencia artificial o no lo es? Habrá jóvenes, como muchos de los aquí presentes, que lo saben detectar rápidamente, tal vez por una marca de agua, tal vez por el estilo, pero en los adultos mayores es más complicado estar actualizados y saber qué es real y qué no, y entonces también las noticias falsas o las imágenes falsas pueden crear en ellos pues más sentido de inseguridad. En la encuesta de victimización y percepción de la inseguridad, por temor a ser víctima, 43% dejó de salir de noche, 7% dejó de salir a caminar y 38% dejó de cargar dinero en efectivo. Esto en los últimos 2 años. Y bueno, esta parte también es sumamente importante y también es materia, yo creo que de un tema más de atención psicológica y también atención para abogados familiares, y es que en el tema de maltrato hacia adultos mayores, en su mayoría en su familia, el 32% manifiestan que son maltratados de alguna forma, en su mayor parte psicológica, pero déjenme decirles o contarles algo. Si pusiéramos 100 denuncias que hay en el DIF municipal sobre maltrato a adultos mayores, yo les puedo decir que en lo local, la mitad de esos maltratos a adultos mayores es un maltrato económico, y tiene que ver con lo que vimos anteriormente. La mitad de las denuncias que nos llegan al DIF municipal es porque se les perdió su tarjeta del bienestar, sus hijos, hijas o algún familiar quiere desposeerlos, que firmen escrituras, que firmen testamentos incluso, y muchas veces no podemos proceder con la denuncia porque los que son presuntos culpables son sus hijos, son sus familiares, y cuando le pedimos a los adultos mayores ir a hacer una denuncia, pues no quieren meter a sus hijos a la cárcel, no quieren meterlos en problemas. Entonces también esta parte de maltrato tiene que ver con lo económico, y que no hay mecanismos a veces de mayor control para la entrega de estos recursos, que muchos familiares lo usan en otras cosas y no se los quedan los adultos mayores. Bueno, aquí hay algunas fuentes de información que creo que es importante que exponga, pues para que ustedes sepan de dónde vienen estos datos, pero
es un poco un panorama de los retos que tenemos en general. Entonces, la primera idea era que somos un país que va hacia tener más adultos mayores que niños y jóvenes. Esta segunda parte es que son muchos retos los que hay. Estas solamente fueron 3 puntos muy puntuales en 4 áreas muy puntuales. Y finalmente, pues decirles qué hacemos desde lo local. Es importante ser autocríticos, también es importante explicar lo que se hace y lo que se deja de hacer. Nosotros en el gobierno de Morelia, pues somos la ciudad capital. Nosotros en Morelia, del recurso que recibimos, la mitad del recurso proviene de las participaciones federales, es decir, de todo el IVA, ISR, IEPS, derechos, productos petroleros, no petroleros, que tiene el país. Se va a la federación se queda con el 80% de los recursos, el otro 20% lo transfiere a los estados y el estado de Michoacán, de esos 100 pesos que le llegan, otros 20 pesos los manda a los municipios y esos 20 pesos pues obviamente van a varios municipios y en Morelia eso equivale al 50% de los ingresos. El otro 50% es el predial, las licencias, los ingresos propios. Y en el presupuesto del gobierno municipal, pues se va a diferentes áreas. El presupuesto se va a áreas como servicios públicos para las calles, para la iluminación, y se va a diferentes cosas, ¿no? Total que para no hacerles el cuento largo, el municipio debe atender las necesidades de la población, pero específicamente hay 2 necesidades para los cuales no llegan recursos tan etiquetados y que siempre se concentra en la federación, en el estado, que es la educación y la salud. Entonces, cuando las personas no tienen un medicamento, acuden con nosotros y nosotros quizás les podemos ayudar. Una única ocasión, como un mejoral, pues yo te puedo ayudar en esta ocasión, pero no les podemos seguir apoyando porque nuestro presupuesto en general no es para salud. En el DIF municipal lo que hacemos es apoyar a la población vulnerable, es decir, a las poblaciones ya sea que tengan alguna vulnerabilidad, en este caso pobreza, personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, y tenemos muchos programas, tenemos alrededor de 6 grandes áreas. Una área tiene que ver con adultos mayores y nosotros hacemos varias cosas, aquí les voy enumerando. El asilo Miguel Hidalgo, que por aquí hay presentes algunas personas del personal. El asilo Miguel Hidalgo se inauguró en 1953, es decir que tiene por ahí de 72 años ese asilo Miguel Hidalgo, y ahí tenemos alrededor de 40 adultos mayores, de escasos recursos muchos de ellos, una quinta parte que no tienen familia y que se nos fue asignada a la custodia de estas personas y cuidamos de ellas. Y bueno, en el asilo, como lo dice el nombre, viven estas personas y hacen muchas actividades. Ahorita les mostraré algunas fotos. En la estancia diurna del adulto mayor, que se inauguró por allá de 2010, 2011, creo que van a cumplir 15 años este año. La estancia diurna del adulto mayor es pues que entren tempranito, desayuno, actividades, colación, comida, salen más o menos a las 2:30 y es una estancia diurna para que en el periodo matutino puedan tener diferentes formas de convivencia o diferentes actividades. Y tenemos un programa de adultos mayores en acción, que fue un programa para emplear o darle trabajo a adultos mayores. De acuerdo a nuestro presupuesto, pudimos emplear a 50, pero se les emplea en algo que en su vida laboral productiva anterior hicieron. No se les da un trabajo para que hagan el aseo, para que sean veladores. Se les da un trabajo si en su vida productiva fueron maestros, pues de maestro. Si fueron eléctricos, de eléctricos. Si fueron mecánicos, mecánicos. Fotógrafos, fotógrafos, entre otras cosas. También damos apoyos sociales, como los que les comenté, sillas de ruedas, aparatos auditivos, despensas, lentes, entre otras cosas. Y tenemos en proyecto hacer una casa del adulto mayor. Aquí hay algunas fotos del asilo. Obviamente es un lugar, pues, ya, obviamente las instalaciones, pues son de hace 75 años. Se trata de hacer algunas adecuaciones conforme se va pudiendo, pero prácticamente es un lugar en donde tienen, pues, enfermeras, en donde tienen actividades, donde desayunan, comen, cenan,
obviamente hacen su noche mexicana, Día de la Madre, muchas cosas que se van festejando ahí. La estancia diurna del adulto mayor, pues ellos van, muchos de ellos por su propio pie, algunos cuentan con transporte y bueno, a veces se puede lograr que tengan visitas o ellos puedan salir a hacer algunas visitas a alguna alberca, algún lugar, Pátzcuaro o algún balneario, y la idea es esta parte de que pueda ser una casa de día. El programa de Adultos Mayores en Acción nos ha ido muy bien, ha sido un programa en donde los adultos han puesto el ejemplo y ellos, la verdad, son los que llegan más temprano. La cultura de trabajo que tienen es muy diferente, mucho más formal, más vertical. La verdad es que creo yo que son más responsables en cuanto a las tareas puntuales que hacen. Apoyos que se pueden dar también de diferentes formas. Y bueno, como parte última y con todo este contexto que les acabo de dar, les quiero presentar el tema de la Casa del Adulto Mayor. La Casa del Adulto Mayor se plantea que esté físicamente muy cerca de aquí, donde acaba la Avenida de las Montañas y empieza la Avenida Amalia Solórzano, al lado del Centro de Autismo. Esta Casa del Adulto Mayor, la idea es que pues dé servicio. Alrededor de 25,000 adultos mayores están 5 kilómetros a la redonda de este espacio. Se eligió este espacio porque hay pocos espacios públicos al sur de la ciudad. Aquí no solamente está Altozano, también está Jesús del Monte, San Miguel del Monte, Atécuaro, Colinas del Sur, Santa María, entre otras partes. Y la idea de esta Casa del Adulto Mayor, como ustedes ven, es que sea un lugar grande, que sea un lugar en armonía con el medio ambiente y que tenga diferentes servicios. El monto de inversión son 55 millones de pesos. Este recurso es 100% federal. El gobierno federal, a través del Fondo para Infraestructura Social, le dice a los municipios que tienen un catálogo de proyectos que pueden, pues, ellos poner a concurso, más o menos, del recurso que tiene destinado el municipio, y nosotros decidimos que el proyecto estrella o el que tiene más inversión este año para todo el gobierno de Morelia sea este. ¿Por qué 55 millones de pesos? Porque incluye todo: cimentación, obra pública, interiorismo, equipamiento, prácticamente todo. Es una superficie bastante grande. La idea es que atienda de 400 a 500 usuarios diarios, porque la atención al mismo tiempo puede albergar 200 personas. A diferencia del asilo, que es donde viven las personas, o la estancia diurna, donde van 6 horas en la mañana, este lugar, la idea es que sea completamente de acceso libre. Es decir, que una persona puede ir a desayunar e irse, puede ir a leer e irse, puede ir a clase de yoga e irse, puede quedarse toda la mañana en el gimnasio, puede quedarse toda la tarde en danza o en manualidades, y la idea es que haya una rotación alta. Al ser un lugar nuevo, espacioso, novedoso, creemos que tendremos a muchas personas, y lo que nos pasa en la estancia diurna en el asilo es que hay un momento en el que decimos: ya no puedo admitir más personas, porque no tenemos la capacidad para atender a tantas personas. La idea de este lugar, a diferencia de las otras dos, es que sean más autónomos los adultos mayores, también atendiendo a esta parte de que la idea es que los tratemos con más dignidad. También el horario es un horario extendido. Queremos que tenga una operatividad de 50 horas, 60 horas a la semana, es decir, que pueda abrir muy tempranito y que más o menos esté cerrando a las 6 de la tarde, igual para tener mayor atención. Y el modelo de atención, como les comentaba, son actividades y servicio con una cuota de recuperación aplicado a estudios socioeconómicos. Claro que es importante que haya servicios gratuitos, y seguramente los habrá, pero también es importante que las instalaciones se puedan mantener pues lo más dignas posibles, y también es importante de alguna forma tener una especie de corresponsabilidad y poder contratar o tener talleristas suficientes. Entonces, estas cuotas de recuperación son simbólicas, son actividades de 20 pesos, consultas médicas de 50 pesos, y creemos que a final de cuentas, obviamente, al ser sector público, va a ser accesible para todas y todos.
aunque se aplican a estudios socioeconómicos para quienes no puedan. Esta parte ya la vieron, nada más les quiero más o menos mostrar el tema de los bloques. Tiene 4 bloques grandes y una cancha. La idea de los bloques es que en el primer bloque tenga una cocina industrial y un desayuno, comedor, que ahí se puedan dar todo el tema de alimentación. En el segundo bloque puede haber una recepción, un vestíbulo de acceso, sala de lectura, salón de juegos y salones para talleres diferentes, no solamente artísticos, culturales, de música, entre otros. El tercer bloque que sea un lugar de salud, donde hubiera consulta de geriatra, gerontología, psicología, nutrición, fisioterapia. Y el último bloque que sea, va a haber una alberca techada, gimnasio multiusos, cancha de pickleball y acceso a senderismo, que también la parte de acá abajo, la idea es que se pueda ir a hacer senderismo, incluso jardinería en algún momento. La idea es que este lugar se abra el primer trimestre de 2026. Estamos justo ahorita, si ustedes pasan por ahí, ya está en construcción. Y les quiero dejar una última frase que es muy importante. La vejez no es un naufragio, es una conquista. Y muchas veces nosotros hemos escuchado a los adultos, a nuestros papás, a nuestros abuelos decirnos: como bebés te verás. Ojalá lleguemos a esas edades, pero también es importante que dejemos de pensar a que venimos a este mundo de paso y que lo que hagamos o dejemos de hacer lo van a disfrutar o padecer nuestros hijos, porque según lo que vemos de esperanza de vida, lo que hagamos o dejemos de hacer también lo vamos a gozar o padecer nosotros. Entonces, pensemos que en 2075 estaremos en este mundo y seremos parte de una mayoría. Entonces hay que ir pensando en general como sociedad y como gobierno cómo dar esta vuelta que les comentaba. Ahorita no hay tantos geriatras, hay 27 pediatras por cada geriatra. Vamos a ocupar que sea 2-1 en 50 años. Ahorita cuántas escuelas no hay, primarias, secundarias, kinders. Eventualmente ocuparemos que así como hay esas escuelas públicas numerosas, también tengamos espacios públicos numerosos como estos que tenemos en Morelia, que les repito, seguramente son insuficientes y serán insuficientes, pero es importante que todos los municipios de Michoacán y muchos municipios de México también lo tengan. Por su atención, gracias.